www.audiomodulosunat.blogspot.com. Presenta. Módulo del curso. Diseño de proyectos. Se realiza netamente con fines educativos, aprovechando todos los medios disponibles para mejorar los apreciamientos de los contenidos. www.audiomodulosunat.blogspot.com. Capítulo 3. Consideraciones metodológicas. Lección 1. 1. Referentes metodológicos. Siempre que se pretenda diseñar y formular un proyecto, se debe tener claridad absoluta acerca de la razón de ser del mismo, de las características del problema o necesidad que va a ser atendida, de los propósitos y objetivos que se desean alcanzar y de los procedimientos metodológicos que van a ser empleados para el análisis y evaluación de alternativas o alternativas de solución propuesta, que se constituyen en el objeto de trabajo o investigación del proyecto. Por tal razón, en el diseño de todo proyecto, se deben incluir una serie de temas que contextualizarlo y que se agrupan bajo denominaciones como justificación y términos de referencia, antecedentes del proyecto, marcos de referencia, introducción y marco de desarrollo, objetivos, descripción y ubicación, etc. En esta parte del módulo se incluyen los antecedentes teóricos y prácticos, el análisis del entorno a nivel nacional, regional o local, la sustentación teórica alrededor de la situación problema, la identificación y caracterización del problema detectado en dicho entorno, la formulación de objetivos, los procedimientos metodológicos seguidos y a seguir, y los alcances y limitaciones del proyecto. Es de suponer que al llegar a esta etapa del proyecto, el estudiante ha adquirido una serie de conocimientos, especialmente a través del curso académico de metodología de la investigación, que le permitirán hacer un adecuado planteamiento metodológico. Sin embargo, en el presente módulo, se incluyen las siguientes. 2. Referentes contextuales. Los antecedentes de un proyecto constituyen un elemento básico para la comprensión de los factores que dieron origen al mismo y para indicar al lector o a los analistas los elementos del contexto que han ejercido o puedan ejercer algún tipo de influencia o que condicionan el sector y la actividad en la cual se pretende operar el proyecto. Esto implica que las primeras acciones del diseño de un proyecto se encamina a la recopilación de toda aquella información que permita conocer el contexto y de esta manera entender mejor los planteamientos hechos en el estudio. Esta información se agrupa y organiza como un gran marco de referencia, que para nuestro caso estaría constituido por el análisis del entorno, marco contextual, y el marco teórico conceptual. 3 de febrero de 2001. Análisis del entorno. La conveniencia y necesidad de efectuar un detenido análisis de su entorno, se establece tanto para facilitar y justificar la selección de la idea inicial, como para consolidar el desarrollo del mismo proyecto. El conocimiento detallado de la situación imperante y de los principales factores que lo dinamizan o entorpecen el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales, etc., permite establecer un diagnóstico a partir del cual se proponen alternativas de solución a la problemática encontrada y se generan diversos proyectos de desarrollo empresarial. Lección 2. El problema. La dirección de proyectos es resolución de problemas a gran escala. Mientras no se haya elaborado una definición satisfactoria del problema, no será posible idear pasos para la realización del trabajo, puesto que la definición determina el propio planteamiento adoptado. Así pues, el director del proyecto ha de acotar claramente el problema, estudiar las diferentes formas de considerarlo y encontrar el aspecto esencial del mismo, entonces ya podrá idear un plan para solucionarlo. Una mala formulación del problema sería aquella que pasara por alto diversos aspectos del mismo, pero que en realidad existen y que con toda seguridad surgirán a lo largo de la realización del proyecto. No haberlos tenido en cuenta desde un principio nos obligará a replanificaciones y acciones correctoras que entorpecerán y encarecerán el proyecto. El director ha de hacer una excelente definición del problema y conocerlo minuciosamente, ya que la forma en que se define un problema determinará las posibilidades de solución. Recordemos que el reconocimiento y análisis del entorno permitió detectar situaciones problema o necesidades, y es una de estas, la que se toma como objeto de trabajo para el proyecto. En otras palabras, el problema no aparece de la nada, sino que se llegó a él mediante un proceso lógico y metodológico, que lo llevó a consultar la realidad existente, el medio en el cual se encuentran las personas directamente interesadas en solucionar dicho problema o necesidad a través de un proyecto de desarrollo empresarial. Al plantear el problema, lo que en realidad se debe hacer es describir la situación o necesidad que ha dado origen al proyecto. Este generalmente se presenta en términos de carencia, deficiencias o ausencias de determinado producto, ya sea un bien o un servicio, que de alguna manera están afectando negativamente a una comunidad determinada o a un sector específico. La buena formulación del problema no permite tomar o definir decisiones con respecto a alternativas de solución del mismo. Para esto se requiere disponer de una amplia información y un buen nivel de conocimiento al respecto. La descripción de la situación encontrada constituye el problema propiamente dicho, mientras que la valoración de las acciones a emprender, o de las decisiones a tomar, indica la importancia del proyecto que se está proponiendo.
Esto nos muestra que la justificación de un proyecto se hace a partir de la respuesta o grado de solución que pueda dar a la necesidad o situación problema encontrada. Un buen planteamiento del problema no necesariamente exige que sea extenso en la descripción y disertaciones que se hagan, por el contrario, la brevedad en la exposición puede facilitar el logro de una mayor claridad y concreción en las ideas y por consiguiente beneficiar el logro de los propósitos de este aparte. En el planteamiento del problema, se hace necesario definir todas y cada una de los síntomas y causas del mismo, esto permitirá centrar con mayor claridad la investigación a realizar. Lección 3. 3. Referentes conceptuales. Los referentes conceptuales constituyen otro elemento clave dentro del proceso de diseño de un proyecto. Se elaboran a partir de la concepción y la visión teórica con la cual se aborda y analiza el problema que va a ser afrontado a través del proceso de desarrollo del proyecto. Los referentes conceptuales permiten sustentar el proyecto a partir de teorías, conceptos o proposiciones que faciliten la explicación del problema, orienta el trabajo a realizar y apoyan la búsqueda y concreción de alternativas de solución. Para estructurar o construir estos referentes, existen varias formas, ya que los contenidos que se aborden dependen de la naturaleza del problema y de la concepción que se tenga del mismo. Sin embargo, en todos los casos, se puede tener en cuenta algunas sugerencias como: un punto de partida son las ideas e informaciones que a nivel general tienen quienes están elaborando el proyecto, acerca del problema, necesidad o tema objeto de estudio. La revisión o estudio sistemático mediante la consulta de fuentes secundarias, para lo cual se acude a bibliotecas, institutos o centros de investigación, archivos, de tal forma que la información que exista al respecto como resultado de trabajos anteriores, estudios, ponencias o investigaciones que se hayan hecho con anterioridad, nos sirva de fuente de información. A partir de la información recolectada, se comparan, analizan y sintetizan las teorías, concepciones, puntos de vista y en general, las situaciones encontradas. Lección 4. Definición de la misión y los objetivos. 3.1. Identificación de la misión. La misión refleja la razón de ser del equipo, que puede permanecer constante a lo largo de la vida del proyecto o puede cambiar. La declaración de la misión ha de dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? En el caso de la mayor parte de los equipos, es recomendable reformular estas preguntas al menos una vez al año, para determinar si ha cambiado o debe cambiar la declaración de la misión. Antes de llegar a las respuestas de las tres preguntas, es decir, a la redacción de la misión, es necesario que el equipo pase por un proceso en el que responde a una serie de preguntas o requerimientos. Identificar el entorno interno y externo del equipo. Hacer una lista de todos los interesados de equipo. Subrayar los clientes del equipo a partir de la lista de interesados que se acaba de generar. Ver quiénes son los interesados más importantes. ¿Qué hechos críticos podrían producirse en el futuro que afectan positiva o negativamente al éxito del equipo? Redactar ahora la declaración de misión y finalidad. 3.2. Objetivos. Los objetivos son metas concretas por las que el equipo lucha por lograr, son consecuencia directa de la definición de la misión, abarcan aspectos técnicos, rentabilidad, rendimiento, calidad, etc., que se desea alcanzar con la realización del proyecto. Por ejemplo, en la realización de un proyecto en que se quiera diseñar un supercarro, algunos de los objetivos del equipo podrían ser: que supere los 250 km/h, que consuma menos de 1 galón cada 60 km, que no contamine, etc. Por tanto, es esencial diferenciar lo que es la misión de lo que son los objetivos del proyecto. Es muy importante poner todos los objetivos por escrito, ya que al redactarlos obliga a clasificarlos, y también todos los miembros del equipo del proyecto pueden tener acceso a ellos, de forma que no se olvide nada. El análisis del entorno permitió identificar situaciones, problemas y necesidades existentes en él. Los referentes conceptuales contribuyeron a clarificar desde el punto de vista teórico la realidad de la situación encontrada y a orientar y sustentar la elección de alternativas de solución. El planteamiento del problema concretó las características y estableció la magnitud de la necesidad que va a ser atendida. Ahora corresponde dejar en claro qué es lo que se pretende con el proyecto. Los objetivos deben expresar de manera concreta los resultados que se esperan obtener y mostrar a través del proyecto. Esto implica que se indicarán los aspectos que se van a analizar y las decisiones que se tomarán con base en los resultados a obtener. Es recomendable presentar un objetivo general, el cual debe ir acorde con el título general e idea central del proyecto. Este se deduce del problema planteado anteriormente. Los objetivos específicos se desagregan de los generales de tal manera que existirá uno por cada aspecto concreto, etapa o tarea que se pretenda desarrollar de acuerdo a las exigencias de acuerdo al objetivo general. Es necesario tener en cuenta que los objetivos que se planteen deben ser alcanzables, medibles y acordes a las características específicas del proyecto. Razones para establecer objetivos. Es más probable que haya unidad de acción cuando se persigue un objetivo común. Cuanto mayor sea la participación en la fijación de objetivos, mayor será la motivación para alcanzarlos. Esto significa que los miembros del equipo estarán más comprometidos con los objetivos si han tenido algo que ver con su fijación. Solo se pueden medir los progresos con respecto a aquello hacia lo que se progresa.
Por tanto, los objetivos constituyen una meta hacia la que avanzar, y que permiten medir los progresos en el proceso. Lección 5. 3.5. Procedimientos metodológicos. Uno de los aspectos críticos del diseño y formulación de todo proyecto, tiene que ver con la necesidad de contar con absoluta claridad acerca de los procedimientos metodológicos a emplear en su diseño y formulación. Por esta razón deberán definirse y explicarse los siguientes elementos básicos. 3 de mayo de 2001. Tipo de investigación. Es necesario que se indique el tipo de estudio de qué trata el trabajo y el por qué se le considera como tal a partir de sus características. Para nuestro caso, debemos tener en cuenta que se está trabajando en un proyecto de desarrollo empresarial, VD, y que por tanto está condicionando el tipo de investigación a emplear. El diseño del proyecto debe estar dirigido a la identificación de un problema y de los medios válidos para resolverlo. En nuestro caso puede considerársele como una investigación aplicada. El hecho de que se trate de encontrar y proponer soluciones efectivas a problemas concretos, hace que el proyecto, además de ser un trabajo con elementos de investigación, sea en esencia un trabajo de innovación y creación. En un proyecto de desarrollo empresarial, VD, también debe tenerse en cuenta los requisitos generales que exige una investigación, y se debe atender a las características propias de la naturaleza del proyecto. 3 de mayo de 2002. Fuentes de información. Las fuentes de información indican quién o quiénes suministran la información requerida para sustentar el proyecto, por consiguiente se deberá escribir y explicar aspectos como identificación y número de las distintas fuentes, indicar si dichas fuentes pertenecen a un universo o a una muestra. En el caso de que correspondan a una muestra, se debe indicar el tamaño y características del universo, tamaño y características de la muestra y el procedimiento que se siguió para determinar la muestra y las razones de selección. 3 de mayo de 2003. Variables e instrumentos. En el diseño de un proyecto, las actividades investigativas se centran principalmente en el estudio de un mercado, por lo cual los procedimientos metodológicos deben referirse a las variables que están inmersas en este fenómeno, como son nivel de ingreso de la población, sexo, edad, nivel de escolaridad, consumo de determinados productos, opiniones acerca del producto o servicio, grado de recordación de las marcas y de los mensajes publicitarios, características generales de los consumidores o usuarios potenciales, lugar de compra, producción nacional, regional o local, de determinados productos. Se trata de seleccionar muy bien las variables o los aspectos sobre los cuales se quiere investigar, de tal manera que se facilite el logro de los objetivos propuestos, con un menor esfuerzo. El contar con un número elevado de variables no implica necesariamente una mejor calidad en el trabajo, por el contrario, a menudo ocurre que mientras mayor sea el número de variables involucradas en el proceso, más complejo se hace su procesamiento e interpretación, disminuyendo la confiabilidad de los resultados y las conclusiones presentadas. Una vez seleccionadas y definidas las variables, se debe especificar en qué sentido o bajo qué conceptos se usan conceptualmente. Esto es importante para determinar los instrumentos que pueden ser utilizados para la obtención de la información, cuestionarios, entrevistas, pruebas, test, etc. 3 de mayo de 2004. Análisis de la información. Es de suma importancia definir qué se hará con toda la información después de que sea recogida. Definitivamente no se debe pensar en recolectar gran cantidad de datos, para decidir después qué se puede hacer con ellos. El procedimiento de planificación debe ser claro, e indicar que antes de empezar a recoger la información, se debe haber definido la forma en que será procesada. Deben definirse y describirse los análisis que serán empleados, ya sean de tipo cualitativo o cuantitativo. 3.6. Alcances del proyecto. Los alcances del proyecto se plantean a partir de las proyecciones esperadas para el mismo y de acuerdo a las limitaciones presentadas. 3 de junio de 2001. Proyecciones. En esta parte se indica o explica la utilidad del proyecto, o sea, quién, es, lee, s, servirá, n, la información que se genere y las conclusiones a que se llegue, así como la forma en que puede ser útil. Esto implica anticipar los posibles beneficios para los inversionistas, comunidad, gobierno, otros proyectos que se estén realizando y en general para aquellos grupos sociales que puedan tener algún interés en el mismo. 3 de junio de 2002. Limitaciones. En este aparte se prevé y explica aquellos aspectos, factores o elementos que dificultan las proyecciones planteadas anteriormente. Las limitaciones se refieren a las enfrentadas por el proyecto. Especialmente pueden ser de tipo metodológico, económico, sociales, culturales, etc. 3.7. Síntesis de los aspectos a incluir en el informe. En la primera parte del diseño del proyecto, se debe incluir un capítulo que se denomina justificación y términos de referencia, el cual constituye la parte introductoria al mismo. En este módulo se pretende contextualizar al estudiante acerca de los antecedentes que dieron origen a este proyecto y alrededor de la metodología empleada para su desarrollo. Por lo tanto, deberá desarrollar y presentar los siguientes temas. Referente del entorno, contexto. Análisis del entorno, el problema, referentes conceptuales, objetivos del proyecto, procedimientos metodológicos, o tipo de investigación, o fuentes de información, o variables e instrumentos utilizados, o análisis de la información, alcances del proyecto, o proyecciones, o limitaciones.
Unidad 2. Diseño de proyectos. Capítulo 1. Consideraciones. Lección 1. Pasos previos. 1. Pasos previos a la elaboración del diseño de proyectos. Percepción de la situación problema. Identificación grupos de afectados. Definición línea base. Diagnóstico de la situación. Indicadores del estado actual. Estrategia posible. Identificación del problema central. Causas. Efectos. Hipótesis en torno a causas y efectos. Para diseñar un proyecto debemos hacer un acercamiento inicial. Tenemos que resolver las siguientes preguntas o inquietudes, con lo cual definiremos la orientación fundamental del proyecto de forma provisional y también nos daremos cuenta de los vacíos o inconsistencias del mismo. Preguntas iniciales. Tema. ¿Qué logrará el proyecto? ¿Cómo cambiará la realidad si se hace el proyecto? Impacto, cambios o resultados que generará el proyecto. Propósito o objetivo general en el diseño. ¿Cuál es el interés por realizar el proyecto? ¿Por qué se considera viable? Necesidad. Valoración de la viabilidad. ¿Cómo se ejecutará el proyecto? ¿Dónde se hará? ¿Cuándo se harán las actividades? Lugar y situación. Logros intermedios, productos u objetivos en el diseño, actividades y cronograma. ¿Cómo se controlará la ejecución? ¿Cómo se medirá el impacto? ¿Cómo se sistematizará y transmitirá el aprendizaje que se obtenga? Sistema de información. Sistema de indicadores. Monitoreo y evaluación. Informes. ¿Cuánto costará el proyecto? ¿Con cuáles recursos contribuirán la organización y otros al proyecto? Presupuesto. Contrapartida. ¿Cómo se sostendrá el proyecto? Sostenibilidad del proceso en el cómo será el proceso de la situación enfocada después de que termine el proyecto. Largo plazo. Este esquema guiará el proceso de diseño, de tal forma que ahora se trata de analizar y desarrollar cada uno de los componentes hasta tener un concepto sólido y coherente. Para esto conviene profundizar en los siguientes asuntos de forma más específica. Cambios que producirá el proyecto. Las preguntas que deben ser respondidas respecto a los cambios que generará el proyecto son: cambiarán de manera significativa las condiciones iniciales del ambiente, los grupos sociales, las instituciones u organizaciones involucradas, las familias, los individuos, etc., a través de las acciones que se derivarán de la intervención planificada. El sentido de los cambios. Las preguntas para definir el sentido de los cambios son: ¿cuál es el sentido de los cambios que se observarán? Aquí hay que considerar que los cambios no siempre son positivos, incluso hay efectos no previstos o impredecibles que pueden variar sustancialmente el rumbo de la intervención planificada. Proyección y medición del impacto del proyecto. Durante el diseño del proyecto se deben responder las siguientes preguntas respecto a la medición del impacto. ¿En qué medida serán observables los cambios? Atribuibilidad. Los cambios en la realidad se deben a diversos factores, no solo a un proyecto. Entonces es importante definir hasta qué punto los cambios que se observarán pueden atribuirse al tipo y características de la intervención que se trate, o a las condiciones del ambiente. ¿De qué forma se combinan ambos factores para producir los cambios buscados? 0. Siempre intervienen varios factores internos y de contexto que contribuyen o limitan en el avance y los resultados. Es relevante determinarlos, así como la proporción de impacto del proyecto en los cambios, resultados o impacto. 1. 2. Ubicación del proyecto en el contexto. Un proyecto tiene un alcance definido y enfoca un conjunto de factores de la realidad. Según se ha mencionado, cada factor está interrelacionado con otros y hay una influencia mutua entre estos, de forma que en todo sistema hay una red de causas y efectos. Además, toda situación es parte de un proceso dinámico. Por esta razón es necesario ubicar el proyecto en su contexto espacial y temporal, con suficiente amplitud que permita interpretar la incidencia real que tendría el proyecto que nos proponemos construir. Por ejemplo, en el sistema del cuerpo humano, podríamos tratar una gripe mediante un pañuelo desechable, una aspirina, un antibiótico si fuera requerido, o mediante un mejor manejo de la forma de vida y el estrés que originó la situación. Esto significa que enfocamos un contexto más o menos amplio, así como síntomas o causas. Lección 2. La construcción del sistema de indicadores. En el diseño, ejecución y evaluación de proyectos es necesario contar con un conjunto de medidas que nos indiquen qué se logrará, cuánto se logrará, de qué calidad se logrará y cuándo se logrará. Estas medidas deben ser objetivas, es decir, que se puedan comprobar y que significan lo mismo para diferentes personas. Un ejemplo cercano de indicadores son los medidores que tienen los automóviles. Estos indican nivel de gasolina, temperatura, velocidad y otros. En el caso de una embarcación, un indicador imprescindible es la brújula o el GPS, lo cual indica la dirección y la ubicación. La estatura y el peso en un niño, respecto a su edad, pueden ser indicadores de su nutrición. Las calificaciones en los exámenes son un indicador de aprendizaje. El nivel de ingresos económicos es uno de los indicadores del estándar de vida familiar. Un proyecto normalmente no se puede diseñar ni medir mediante un solo indicador, sino que se requiere de un conjunto de estos, a lo cual llamamos sistema de indicadores, pues son el marco del conjunto de cambios que se propone lograr. Un proyecto que se oriente al manejo ambiental tendrá un sistema de indicadores diferente a otro que enfoque el desarrollo empresarial.
Un proyecto puede integrar varios ámbitos tales como los recursos naturales o el desarrollo humano, asuntos o variables para cada uno de esos ámbitos, tales como condición de la fauna o libertad de expresión, así como medidas o indicadores para cada una de las variables. Entonces, el sistema de indicadores debe ser hecho a la medida, según la misión y objetivos institucionales, el ámbito en que trabajará, los aspectos en los que incidirá y los cambios que se propone lograr. Sistema de indicadores. Ámbitos o niveles. Por ejemplo, condiciones ambientales, organizacionales, o de nivel de vida de la población. Variables. Aspectos que cambiarán mediante el proyecto, como la tendencia de los consumidores, la capacidad empresarial, o el nivel de ingresos familiares. Indicadores. Las medidas que se utilizarán para determinar el estado inicial, línea base, y final de cada una de las variables. Medios de verificación. Las fuentes y los instrumentos que se utilizarán para obtener la información y las mediciones, por ejemplo cuestionarios, formularios, tablas de control, libros de cuentas, informes de actividades. 1 de marzo de 2001. Requisitos de los indicadores. Los indicadores deben cumplir con los siguientes requisitos. Validez. Significa que los indicadores deben reflejar los impactos buscados, de tal manera que estos se puedan comprobar y que no se confundan con factores ajenos. Confiabilidad. Las mediciones que se hagan realizadas por diferentes personas, utilizando los mismos indicadores, deben arrojar resultados comparables. Evidencia. Deben mostrar concretamente los cambios que se desean medir. Pertinencia. Los indicadores deben guardar correspondencia con los objetivos y la naturaleza del proceso, así como de las condiciones del ambiente en que estos se desarrollan. 1 de marzo de 2002. Tipos de indicadores. Cuantitativos/cualitativos. Los indicadores cuantitativos o tangibles se refieren a crecimiento o decrecimiento, tal como cobertura boscosa, población, participantes o ingresos. Estos se pueden medir y evidenciar con cantidades. Los cualitativos se refieren a transformaciones sobre asuntos generalmente intangibles, tales como conocimientos, actitudes, comportamientos y prácticas. Pueden referirse a variables tales como la capacidad administrativa, participación de la población, valores de solidaridad, colaboración, autoestima de las personas, participación en actividades, concertación y armonía, aprendizaje de nuevas técnicas de manejo de recursos naturales o de producción, desarrollo de habilidades, restauración de un ecosistema, desarrollo de nuevos valores, comportamientos y prácticas de conservación de los recursos naturales. Los indicadores cualitativos pueden medir mediante cuestionarios de opinión, pero también mediante instrumentos cuantitativos que midan cambios cuantitativos, los cuales sean expresión de cambios cualitativos. Esto significa que algunos cambios cualitativos generan cambios externos que pueden ser medidos cuantitativamente, por ejemplo respecto a la caza, tala o contaminación. Los indicadores cuantitativos y cualitativos se pueden medir y expresar en las siguientes formas. Cifras absolutas. Se utilizan para reflejar en términos absolutos la situación evaluada o el avance obtenido con el propósito de dar una idea de la magnitud de la situación. Porcentajes. Destacan aspectos de distribución al relativizar los valores absolutos. Promedios y otras medidas estadísticas de tendencia central. Representan comportamientos típicos ubicando fenómenos en alguna escala numérica. Tasas de crecimiento. Permiten mostrar la evolución o comportamiento de un fenómeno en un tiempo. Escalas de avance de procesos. Utilizados principalmente para definir el cambio cualitativo en procesos. Lección 3. El marco lógico. El marco lógico es un método y un formato para construir y organizar la información en el proceso de diseño y evaluación de los proyectos. Se fundamenta en la gerencia por resultados, pues orienta las actividades hacia los objetivos, la comprobación de hipótesis pues supone que las acciones contribuirán a un cambio en la realidad, así como la integración del proyecto en un sistema mayor como contexto. Tiene una lógica vertical y otra horizontal que deben ser coherentes y armónicas. La lógica vertical parte de la definición de actividades y eleva hacia el fin. Esto significa que si se realizan las actividades, entonces se obtendrán los productos u objetivos específicos. El conjunto de productos u objetivos específicos llevan al logro del propósito u objetivo general, el más alto del proyecto. Y si se logra el propósito, entonces se estará contribuyendo a mejorar un aspecto del sistema mayor o contexto del proyecto. La construcción del marco lógico parte de la definición del propósito u objetivo general del proyecto. Esquema del marco lógico. Resumen. Indicadores. Medición de verificación. Supuestos. Fin. Medidas de logros del fin. Relacionado con la importancia a largo plazo. Propósito. Situación final del proyecto. Que afecta el enlace. Propósito fin. Productos. Productos necesarios para lograr el propósito que afectan el enlace producto. Propósito actividades insumos. Gasto para cada actividad. Cronograma de actividades que afectan el enlace actividades. Productos. Lección 4. El desarrollo sostenible como marco para el diseño de un proyecto. El desarrollo sostenible se entiende como el proceso capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Naciones Unidas, 1987.
Este concepto se ha venido desarrollando tomando como referencias las siguientes dimensiones. Sostenibilidad ambiental, de forma que los ecosistemas mantienen las mismas características en cuanto a componentes e interacciones, lo cual incluye elementos como el agua, suelos, aire, bosques y biodiversidad en general. Aunque existe una tendencia a asociar la sostenibilidad ambiental exclusivamente con la conservación, en realidad contiene factores directamente relacionados con la sostenibilidad económica, pues, entre otros factores, no se le está dando el valor económico real a los insumos que utiliza el proceso productivo, uso del agua, productividad de suelos, etc., lo cual lleva a la decadencia de la actividad productiva y económica. Sostenibilidad económica, de manera que el sistema usado produce una rentabilidad razonable para la supervivencia y crecimiento de las diversas actividades productivas, lo cual implica el desarrollo de la productividad, entre otros factores. Sostenibilidad social o equidad, en el sentido de que el manejo responde a las necesidades socioeconómicas, hay acceso a las oportunidades y los beneficios son distribuidos en la sociedad mediante mecanismos diversos como la generación de oportunidades educativas, de asistencia técnica, financiamiento, políticas salariales, y servicios públicos. Implica el incremento en la solución de necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda, educación, vivienda, vestido, recreación y desarrollo personal en general. Los indicadores de desarrollo humano que opera ONU son un buen punto de referencia sobre este componente. Estos tres componentes, junto con lo que se denomina factores del proceso o gobernabilidad, constituyen un marco de referencia para la definición de lineamientos estratégicos y, por tanto, de sistemas de indicadores. Trabajar en este campo implica realizar transformaciones en los órdenes político, económico, social, productivo, tecnológico y ecológico, de forma que se fortalezca el uso racional de los recursos naturales, la distribución de los beneficios sociales y la competitividad productiva. El enfoque de reducción de la pobreza como efecto y causa, orientado hacia el aumento de la competitividad y su vinculación en la cadena producción-consumo, es solo uno de los asuntos por resolver, pero es la prioridad de algunos gobiernos de la región, a veces descuidando la integralidad del enfoque de sostenibilidad, especialmente en el componente ambiental, en un contexto en el que es muy probable que algunos modelos de desarrollo vayan por el camino de la insostenibilidad de diversos recursos. En síntesis, el desarrollo sostenible es un amplio marco para el planteamiento de sistemas de indicadores muy diversos, con la particularidad de que se orientan a un mismo fin y de que deben considerar la interrelación de los factores del contexto global. Lección 5. El ciclo del proyecto. Todo proyecto debe desarrollar las siguientes etapas o ciclos. Ciclo de vida de un proyecto de inversión se tienen las siguientes fases. 1. Diseño, preparación o formulación. A. Identificación de la idea y perfil B. Anteproyecto preliminar. C. Proyecto definitivo de diseño final. 2. Negociación. 3. Ejecución/implementación. 4. Operación. 89. Elementos de un proyecto de inversión. Los proyectos deben contener los siguientes elementos. Elementos de un proyecto básicos. 1. Antecedentes o entorno económico. 2. Estudio de mercado o comercialización. 3. Aspecto técnico. 4. Análisis y evaluación financiera. 5. Organización. 6. Evaluación económica y social. A veces solo se toman los siguientes elementos. 1. Estudio de mercado. 2. Estudio técnico. 3. Estudio financiero. 4. Evaluación económica y social. 5. Plan de ejecución. Capítulo 5. Lección 1. 5. La generación de proyectos como un proceso de trabajo creativo. La generación de un proyecto guarda amplia relación con virtudes creativas. Como en toda gestación, los autores sostienen que hay una fertilización inicial producida por la unión de oportunidades técnicas y detección de necesidades. Quienes manejan el tema generalmente están de acuerdo en que hay 5 etapas en el proceso creativo de gestación de un proyecto: identificación del problema, preparación, incubación, iluminación y verificación. En la etapa de identificación, el actor siente que existe un problema o una oportunidad sobre la cual vale la pena concentrarse. La preparación se hace a partir de la observación y de la recolección de información. El actor aprende acerca del problema que tiene a mano, construye un cuerpo de hechos e ideas. La información lo capacita para combinar ideas y generar nuevas ideas. En este momento el actor es sujeto de un impulso sostenido hacia la búsqueda de la solución. Durante la etapa de incubación las ideas empiezan a formularse todavía en un estado no muy consciente. Se aceptan nuevas combinaciones de ideas. La iluminación es el momento de lo conseguí. El producto de esta etapa es una solución tentativa que puede ser el primer paso hacia una mejor solución. Durante la verificación, que es la última etapa, el formulador creativo intenta demostrar que la solución propuesta es meritoria. Es vital en este punto la habilidad de comunicar, pues se corre el riesgo de que por falta de transmisión de la idea esta no vea la luz. Mostrar el proceso de gestación de un proyecto como resultado de un proceso creativo, tiene como propósito llamar la atención sobre las siguientes consideraciones. La generación de un proyecto es más que el simple resultado de llenar una preforma. Es ante todo la derivación del desarrollo de una idea inicial que surge del conocimiento de un contexto particular y del interés de intervenir sobre la realidad percibida.
La generación de un proyecto no es solo la respuesta de un pescador de recursos, es sobre todo la oportunidad de desatar procesos de cambio en donde se trasciende de una situación inicial, aún en donde todo un colectivo humano encuentre la posibilidad de hacer realidad su imaginario de vida. Antes de continuar con la ampliación de cada etapa del ciclo creativo, vale la pena que demos respuesta a las siguientes preguntas. ¿A quién le corresponde pensar y darle forma al proyecto? La construcción del proyecto desde su fase inicial debe ser el resultado del trabajo conjunto de un equipo gestor, integrado tanto por miembros de las comunidades como por agentes promotores de desarrollo. El ritmo de trabajo debe ajustarse al ritmo del grupo para lograr mejores resultados. Si se quiere transformar la manera como se interviene sobre la realidad, dándole un inmenso impulso a la participación comunitaria, es fundamental gastar el tiempo que sea necesario. Si partimos de que la planeación participativa no es un modo de acción común, debemos tener presente que una participación efectiva de las comunidades interactuantes, que no se limite al simple uso de las comunidades para recolectar información, es el resultado de todo un proceso gradual de aprendizaje. La identificación del problema. Cuando hablamos de identificación del problema, no siempre nos referimos a la identificación de una situación desfavorable o negativa. La identificación del problema hace referencia antes que todo a la identificación de un objeto de estudio o interés. En términos generales, un problema puede surgir de diferentes maneras. Puede surgir de una solicitud, es decir, de un deseo de cambio de la gente. Puede surgir de la identificación de una carencia o incoherencia en la información disponible, es decir, de la identificación de vacíos en la interpretación de la realidad aceptada. Puede surgir de la identificación de una situación potencial, es decir, de una oportunidad. Puede surgir de la experiencia sensible del observador o actor inmerso en una realidad determinada, siendo esta la principal fuente de identificación de problemas. La identificación de la idea del proyecto es la etapa más crucial y compleja, requiriendo altas dosis de conocimiento del medio, iniciativa e imaginación. En términos más concretos, las fuentes de identificación de nuevos proyectos pueden ser las siguientes: estudio y revisión del plan y programas sectoriales y regionales de desarrollo, análisis de las políticas sectoriales de entidades que promueven, financian o son ejecutoras de proyectos, estudios socioeconómicos, diagnósticos y o evaluaciones que se hayan realizado, tanto en el sector público como en el privado, revisión de proyectos aplazados o abandonados por diversas razones, observación y análisis de experiencias de otras regiones o países, objetivos sociales, económicos, políticos y culturales que se prevean como estratégicos, propuestas directas emanadas de organizaciones sectoriales, gremiales y de comunidades, existencia de necesidades e intereses insatisfechos o parcialmente satisfechos, identificación de recursos disponibles con el fin de buscar su mejor aprovechamiento, análisis de procesos productivos que generan altos desperdicios y por tanto pérdidas que repercuten en la estructura de los costos y precios de los productos, existencia de políticas gubernamentales que favorezcan el desarrollo de determinadas actividades económicas, conocimiento de avances tecnológicos y desarrollo de nuevas tecnologías para aprovechar sobrantes y emplear mejor los insumos y recursos disponibles. Hasta el momento, las fuentes de identificación mencionadas provienen ante todo de una lectura institucionalizada de la realidad. No obstante, queremos recalcar que la mejor forma de identificar problemas es mediante la observación crítica y analítica de la vida cotidiana de las comunidades comprometidas. Hay que tener siempre presente que los problemas no son hipótesis abstractas, por el contrario, son experiencias sensitivas interiorizadas en la vida diaria de los grupos sociales y en la de las instituciones que las acompañan. Por lo tanto, en forma previa al análisis de problemas, todos los grupos comprometidos y sus intereses deben ser tomados en cuenta. Bajo esta perspectiva, la participación de los grupos sociales que vivencian la realidad es la clave para una adecuada identificación del problema. La identificación del proyecto debe permitir a todos los actores sociales, no solo a nivel individual sino también colectivo, entender y analizar sus condiciones de existencia y la sociedad en la cual se ubican. Para esto, es necesario desarrollar la capacidad de analizar críticamente las raíces de los problemas y los conocimientos históricos que explican su situación. Sobre esta lectura, la capacitación tiene la misión de generar capacidades en la gente. Bajo este contexto, la capacitación la entendemos como un proceso que fomenta la capacidad de la población para analizar su realidad y para tomar decisiones de acuerdo a sus necesidades, intereses y aspiraciones. Estas capacidades también deben ser útiles para planear e implementar, conjuntamente con los organismos de apoyo, acciones que resuelvan sus problemas y satisfagan sus necesidades. Así, la capacitación surge como una estrategia de participación, orientada hacia el empoderamiento de las comunidades relacionadas, que se fundamente en el reconocimiento de sus características socioeconómicas y culturales, para lograr acciones de desarrollo de porte holístico, y no la simple introducción de innovaciones tecnológicas o de otro tipo de soluciones apartadas del contexto de las comunidades en diálogo. Siguiendo esta propuesta, a la vez que se trabaja en la capacitación, se avanza en la realización del diagnóstico de la situación tecnológica, ecológica, socioeconómica de las comunidades, analizando los recursos humanos y naturales y su uso, así como su problemática social y organizativa.
La base para la identificación del problema es el análisis que hacen las comunidades acerca de su situación concreta, luego, incluyendo también las apreciaciones y sugerencias de los promotores de desarrollo, se llega a un acuerdo sobre las posibilidades para la acción y el cambio. Con esta forma de análisis de la realidad se obtiene un autodiagnóstico, que es al mismo tiempo un proceso formativo. Lección 2. Preparación, diagnóstico. Una pista, una hipótesis de acción o una simple intuición es lo que inicialmente motiva el inicio de un proceso que se orienta hacia una acción concreta. Pero es necesario adquirir un buen conocimiento del medio antes de pasar a una fase más operacional. Antes de pasar a una acción directa, es necesario haber confrontado metódicamente la hipótesis inicial con las realidades concretas del medio. El estudio del medio no es un trabajo enciclopédico. La información recopilada debe ser útil para determinar aspectos favorables, desfavorables y potenciales de una zona, antes de sugerir acciones. El diagnóstico debe ser realizado siguiendo un objetivo preciso. Siguiendo lo anterior, debe evitar la recopilación de una infinidad de datos que no podrán ser tratados correctamente, y que pueden, además, resultar de poca utilidad. El conocimiento de la situación imperante y el reconocimiento de factores que puedan dinamizar o retardar el desarrollo de las acciones propuestas, permite establecer un diagnóstico a partir del cual emprender la verificación de la conveniencia de poner en marcha la idea o las ideas iniciales. En estos términos, la preparación implica que las primeras acciones se encaminen a la recopilación de toda aquella información que permita conocer el contexto y de esta manera entender mejor los planteamientos hechos en el estudio. Esta información se agrupa y organiza construyendo un marco de referencia, que generalmente consiste en la descripción del entorno, base contextual para la fase de verificación. Para la recolección de la información necesaria, se acude tanto a fuentes primarias como secundarias. Lo más formal es que se acuda, en primer lugar, a las fuentes secundarias con el propósito de indagar el tipo, la cantidad y la calidad de la información que ya se encuentra registrada y que ha sido obtenida por otras personas. En el caso de que esta información sea escasa, insuficiente o inexistente, se hace necesario utilizar fuentes primarias. Para llegar a fuentes secundarias se pueden consultar las publicaciones que se encuentran en bibliotecas, archivos, hemerotecas, bancos de datos, registros, asimismo en institutos de investigación, instituciones de fomento, empresas, gremios, asociaciones, federaciones, corporaciones, fundaciones, instituciones oficiales o privadas, que puedan tener algún tipo de documento que contenga información que sea de interés para el proyecto. La información diagnóstica local suele estar referenciada en instituciones, corporaciones u otro tipo de identidades muchas veces externas, que en algún momento han tenido interés sobre el municipio. Resulta muy prudente recurrir a la información existente antes de duplicar esfuerzos recreando lo ya existente. Instituciones como las corporaciones autónomas regionales, los institutos geográficos, ONG, universidades, entre otras, son fuentes que suelen tener más información que el mismo municipio sobre sí mismo, por lo que vale la pena consultarlos antes. Cuando es indispensable acudir a fuentes primarias o directas, es necesario tener suficiente claridad acerca de la información que se requiere, para luego determinar cuáles son las personas que la poseen o pueden suministrarla. Siguiendo esta línea, el conocimiento tanto de las comunidades como el de los promotores de desarrollo, al tratarse de su propia realidad para unos, y del resultado de su interacción permanente con el fenómeno de estudio para otros, permite tener acceso a información de primera mano, útil en la búsqueda del problema y sus repercusiones en forma mucho más directa. La observación del modo de vida de un grupo humano interactuante debe conducir a la representación de la concepción de su mundo. A partir de la construcción global de los diferentes contextos en que se desenvuelven a diario las comunidades, es posible determinar las complejas conexiones de causa y efecto que entran en juego en la vida de las comunidades. Esta indagación no debe quedarse solo en la descripción de situaciones, sino que debe trascender hacia sus significados e interpretaciones. Incubación, formulación. En esta fase ya hay una idea inicial acerca de las acciones a emprender para dar solución al problema identificado. Lo que sigue es hacer una reflexión crítica de las hipótesis planteadas, buscando precisar aún más la idea primaria, interpretando y correlacionando la información obtenida. Se trata de repensar las ideas planteadas sobre las posibilidades de acción, haciendo una categorización que permita luego centrar la atención sobre algunas elegidas. En este proceso de reelaboración de las ideas, es inminente que se establezca un diálogo de saberes y percepciones entre los distintos actores que participaron en su construcción inicial. Centrándose sobre unas bases con cierto grado de elaboración, es muy probable que surjan nuevas ideas que se articulen o que modifiquen la propuesta inicial. Lo que se quiere es precisamente poner en juicio las hipótesis primarias, motivando su reelaboración desde distintas perspectivas, por lo que la heterogeneidad del grupo gestor puede enriquecer el proceso. Es necesario tener certeza acerca de que se está usando un lenguaje común y de que todos comprenden e interpretan la información de forma similar. De esta forma, el avance sobre el proceso de formulación va a ser más fluido, sintonizando a todos los actores sobre una misma línea a seguir. Iluminación.
En esta fase todas las partes interesadas y participantes en el proyecto, como resultado del proceso de reelaboración de las ideas iniciales, llegan a un consenso sobre las acciones que hay que seguir con el fin de intervenir sobre la oportunidad o situación problemática identificada. Una vez se tenga en claro cuál es la idea a desarrollar, los esfuerzos y aportes del grupo tendrán una dirección a seguir, facilitando toda actividad posterior. Verificación, evaluación ex ante. A partir del momento de la identificación, una vez que las hipótesis de acción son repensadas y escogidas, estas deben pasar por el tamiz de la viabilidad. Reflexionar sobre la viabilidad es interrogarse sobre las posibilidades de realizar la acción sin problemas, y sobre la posibilidad de que se mantenga cuando la ayuda y apoyos exteriores se terminen. El estudio de viabilidad se basa en un buen conocimiento del medio y de los actores. Usualmente se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos. A. Viabilidad técnica. Desde el punto de vista técnico, ¿son realizables las acciones propuestas? ¿Pueden ser exitosas? La viabilidad técnica contempla también la capacidad de los beneficiarios para apropiarse de la técnica. Al indagar sobre las características del medio tecnológico, lo que se hace es establecer el modo en que se aplican de manera sistémica los conocimientos, ya sean científicos o empíricos, teóricos o prácticos, en la generación o adaptación de procesos o procedimientos relacionados con las diversas actividades económicas y productivas de la población de interés. B. Viabilidad administrativa. ¿Tienen los responsables capacidad de organizar y administrar las actividades planeadas? C. Viabilidad institucional. Las facilidades o restricciones que impongan o puedan imponer los organismos estatales de orden nacional, regional o local a las actividades propuestas, también son de gran importancia para el establecimiento de nuevos proyectos. Es preferible que el medio sea favorable a una acción, o por lo menos neutro, y no que la entorpezca. De viabilidad ambiental. Debemos preguntarnos si el medio ambiente soportará la acción prevista. El conocimiento de las condiciones ecológicas locales y regionales permitirá analizar la situación existente y relacionar el proyecto, desde sus etapas iniciales, con el medio natural para de esta forma plantear alternativas que tiendan a eliminar los efectos nocivos sobre el entorno o a plantear alternativas para su preservación o uso racional. Viabilidad social y cultural. Al estudiar este medio se determinan las características sociales y culturales de la región en la cual se piensa implementar y operar el proyecto. Es conveniente establecer la presencia de variables como los valores, costumbres, tradiciones, actitudes, nivel educativo, estructuras étnicas, composición demográfica, aspiraciones, capacidad de gestión, liderazgo, ocupación, entre otras. F. Viabilidad política. En la zona de trabajo, ¿quién o quiénes ejercen el poder territorial, político, económico o social? ¿Cuáles son los intereses de quienes dominan? ¿Cómo pueden interferir las relaciones de poder predominantes sobre la puesta en marcha del proyecto? Al interior de las comunidades involucradas, se puede identificar conflictos por el poder. Es reconocido el liderazgo y la representatividad de los líderes. Se pueden percibir situaciones de acumulación de liderazgo. Hay un ambiente que propicia la participación. Hay posibilidad de ajustarse a las condiciones existentes. G. Viabilidad económica y financiera. Hay suficientes recursos para la puesta en marcha del proyecto. Es necesario recurrir a financiación externa. Existe un mercado para los productos que se impulsan y a qué precio se podrán vender. ¿Se es competitivo frente a la competencia? ¿Se tiene la suficiente capacidad para asumir un crédito? Si es el caso, ¿tienen las actividades propuestas capacidad para generar ellas mismas ingresos suficientes para cubrir sus gastos y otros compromisos adquiridos? Las acciones propuestas están articuladas a la economía local y regional. A pesar de que la verificación se puede hacer de forma desagregada, según el conocimiento de los diferentes aspectos que constituyen el entorno, debe tenerse en cuenta que este es un sistema total, en el que interactúan y ejercen influencia recíproca los distintos factores que lo integran, por lo que se hace necesario analizar la situación con una visión global. Como resultado de esta fase se debe establecer tanto la viabilidad como la factibilidad del proyecto. El proyecto es viable cuando existen las condiciones y los recursos para su ejecución. La viabilidad está relacionada con la posibilidad de implementación y operación del proyecto. El proyecto es factible cuando resulta recomendable desde los puntos de vista técnico, político, económico, social, cultural y ambiental. En otras palabras, mediante la factibilidad se demuestra la conveniencia del proyecto. Por último, para que un proyecto sea viable y factible, debe considerar los siguientes aspectos. A. Debe partir de un problema bien definido, acompañado de iniciativas concertadas para su solución. Las iniciativas deben venir de abajo hacia arriba. B. Las propuestas planteadas deben estar en sintonía con las aspiraciones, motivaciones, capacidades y particularidades de la comunidad. Es importante conocer con quién y con qué se cuenta, valorando la experiencia acumulada, la idiosincrasia, las estructuras organizativas existentes, las formas convencionales de abordar los problemas, los criterios que orientan la decisión de cooperar, y las motivaciones individuales y colectivas de ambas partes del equipo. En otras palabras, las propuestas planteadas deben estar transversalmente atravesadas por el acervo cultural de los actores directos de la acción.
Se es conveniente que su ejecución se sustente en una base organizacional comunitaria con experiencia y decisión, es decir, los proyectos deben partir de las organizaciones democráticas existentes, o por lo menos, de las formas autóctonas de emprender acciones colectivas. De la puesta en marcha del proyecto debe estar liderada por un equipo integrado por los actores sociales que experimentan en su cotidianidad el problema, y por promotores de desarrollo con alta sensibilidad humana y social, comprometidas ambas partes con la solución conjunta del problema. El componente humano es esencial. Lección 4. Sistematización de la idea del proyecto 6. 1. Sistematización de la idea inicial. Sistematizar una idea de proyecto presupone, en términos generales, dar respuesta adecuada a las siguientes preguntas. ¿Cuándo hacerlo? ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se quiere lograr? ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo se va a costear? ¿Quién o quiénes lo van a hacer? ¿Quién lo va a dirigir? Como podemos observar, la sistematización de la idea da respuestas a preguntas lógicas que a diario utilizamos para tomar decisiones de acción e intervención de muy diversa índole y tamaño. Las preguntas se ajustan casi a un esquema guiado por el sentido común. La respuesta a estas preguntas sencillas y prácticas generalmente se organiza bajo los siguientes títulos. Planteamiento del problema. La etapa que se identifica como la definición del problema permite al grupo gestor la realización de una descripción de los hechos o situaciones que pueden llegar a constituirse en el objeto de intervención. Consiste en la descripción de la situación actual, síntomas y causas, y en la identificación de situaciones futuras al sostenerse la situación actual, pronóstico. El planteamiento del problema parte de la identificación y descripción de los síntomas que se observan, y que son relevantes en la situación sobre la que se quiere intervenir. Los síntomas deben estar relacionados con las causas que lo producen, es decir, se debe tratar de establecer relaciones de causa-efecto en donde se relacionen las variables identificadas. Esta etapa corresponde a la sistematización del diagnóstico situacional. Es pertinente recalcar que las causas pueden corresponder y estar definidas por las aspiraciones y las motivaciones de las comunidades comprometidas. El deseo de cambio, motivado por un imaginario de vida y bienestar que supere las condiciones presentes, puede ser explicitado como hilo orientador de la identificación de problemas. Una vez planteado el diagnóstico, es posible que el grupo gestor esté en capacidad de dar un pronóstico en donde plantee cómo podría evolucionar la situación en caso de que se decida intervenir. El pronóstico responde a las preguntas: ¿qué pasaría si se da una solución a la situación problemática? ¿Qué cambios se producirían si se aprovecha la oportunidad o potencialidad descrita? ¿Cuáles y cómo serían los escenarios deseables o imaginables resultado de la acción? La fase de diagnóstico-pronóstico es un esquema de trabajo sobre el cual puede ubicarse mentalmente quien formula el problema. Justificación. La justificación responde a la pregunta ¿por qué se decide actuar? La justificación no tiene otro propósito que indicar o describir el porqué del proyecto, qué importancia y qué utilidad tiene para el problema que se busca resolver. Se trata de argumentar por medio de conceptos tanto técnicos como científicos que existe una necesidad que debe ser satisfecha, existe un problema que debe ser solucionado, hay una oportunidad que puede ser aprovechada, el proyecto va a satisfacer la necesidad o a resolver el problema. Estas necesidades y problemas tienen prioridad sobre otros. Existen argumentos políticos, sociales, económicos, técnicos y humanos que justifican que se conceda prioridad a la solución de estos problemas o a la satisfacción de ciertas necesidades. Operativamente, los argumentos más sólidos que se pueden esgrimir como fundamento de esta justificación son los resultados del diagnóstico participativo y los resultados del estudio de verificación. Justificar el proyecto es ante todo un ejercicio de reflexión al interior del grupo gestor, en donde, como resultado del diálogo de saberes establecido entre las comunidades y los agentes promotores, ambas partes argumenta acerca de la relevancia o conveniencia de actuar sobre la necesidad, problema u oportunidad identificado. Objetivos. Los objetivos se formulan como la solución de un problema o el aprovechamiento de una oportunidad. La identificación previa del problema permite su adecuada formulación. Los objetivos responden a la pregunta que se desea obtener al culminar la acción. Naturalmente lo que se haga tiene un sentido o una utilidad que en la mayoría de los casos podría ser la solución total o parcial del problema identificado. Todas las partes involucradas en la puesta en marcha del proyecto deben tener muy en claro qué es lo que se pretende hacer, o cuáles son los cambios que se van a producir, como resultado de las acciones propuestas. Las comunidades relacionadas deben ser plenamente conscientes de las implicaciones de su participación en el proyecto, identificando claramente cuál es su aporte y grado de compromiso con el mismo. Para que esto sea posible, es necesario que los objetivos reflejen que el proyecto es de la gente y para la gente, y que los resultados a obtener dependen de su nivel de identidad con la propuesta, del compromiso con los resultados y de su disposición para el cambio.
Los objetivos deben explicitar la obtención de una nueva condición de vida, o por lo menos, resaltar que lo que se desea obtener está en función del desarrollo humano de los habitantes de una comunidad o región relacionada. Los objetivos solo pueden ser formulados claramente si las causas y los efectos del problema a resolver han sido analizados previamente, contando con la activa participación de las comunidades comprometidas, quienes en primera instancia, son los responsables de su implementación. Los objetivos deben mostrar una relación lógica y consistente con la descripción del problema. La formulación de objetivos claros y viables constituyen una base importante para juzgar el resto de la propuesta y, además, facilita el planteamiento de las actividades a seguir. Es pertinente expresar que lo que se desee obtener parte de acciones que están en manos de los actores sociales directamente.